Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tactical Edge virtual, las últimas sesiones de esta semana. Impresionante, mi nombre es Edgar Rojas, esta mañana no me presenté, qué pena con todos. Maritza, ¿cómo te va? Pero es que ya te conocen un montón, Pues Edgar. uno no puede presumir o asumir. Además que eres un experto también en estos temas de ciberseguridad y la gente obviamente se va relacionando contigo, los asistentes, los patrocinadores. Experto el que tenemos aquí. Pues ahorita lo voy a presentar. Bueno. No, ya cerrando, de verdad, este ciclo y muy contenta de verdad de los resultados, Edgar. Ya estamos a 2 conferencias de cerrar este gran evento de 4 días que comenzó el 12 de mayo y los resultados han sido fabulosos, muy buenos comentarios y pues que lo diga un experto también que ahorita antes de entrar al aire pues lo decía, que es Darío Goldfarb, de Argentina, y pues hablaba de la navegabilidad de la plataforma. Darío, muy buenas tardes de Argentina, aquí cuando son las 2:30, y en tu querida ciudad de Buenos Aires son 2 horas más, entonces son las 4:30 de la tarde. En un viernes. Así es. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes en esta charla. Un placer compartir Darío, sobre estos temas. ¿cómo te trata el COVID? Cuéntanos todo. ¿Cómo ha sido esta cuarentena en casa? Excelente. Tengo 4 niños. Yo creo que con eso ya dije absolutamente todo. ¡Wow! Pero bueno, sí. Haciendo un poco de malabares para optimizar el ancho de banda en internet con mucho Zoom de muchos niños. Claramente, bueno. Me imagino que estás manejando tus espacios, haciendo cosas en casa, familiares, porque eso también ayuda muchísimo también a manejar estos temas del COVID-19. Claro. Sí, bueno. Pero la verdad que teniendo la posibilidad de trabajar desde casa y dada la situación que están pasando tantos, estoy contento de poder seguir avanzando y haciendo cosas, ¿no? ¿Y qué edades tienen tus peques, Darío? Tengo de 6, de 8 y de 9. Ok. Porque tienen mellizos de 6. Iba a decir, faltó uno, pero bueno. No. Son 2 de 6. Además, mellizos. No, qué labor tan bonita, en serio. Yo que tengo una y que, gracias a Dios. Sí, son 6 meses sin dormir, más o menos. Más o menos. Pues nada, Darío, este era un saludo, pues acercarnos un poco más a esas costumbres de otros países. Gracias por compartir pues este espacio también familiar. Y quiero presentarte con la conferencia y el resumen de lo que la gente va a esperar en esta charla que nos tienes preparado para esta jornada de hoy. Y es cómo mejorar su resiliencia, en seguridad con automatización en AWS, en inglés AWS. El resumen es: conozca cómo es posible mejorar la postura en seguridad de su organización aprovechando las capacidades de la nube para automatizar controles de seguridad, construir arquitecturas que remedien automáticamente las amenazas detectadas y además lograr un alto grado de consistencia en aplicación de políticas de seguridad. Quiero presentar a Darío. Darío es de Argentina, como bien lo escucharon, es de Buenos Aires, está en Buenos Aires. Es de AWS Security Architect, Amazon, AWS, LATAM. O sea, digamos que hoy estábamos hablando si decirlo en inglés, en español, pero en Latinoamérica se dice AWS en Colombia. Es ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional. Logró múltiples certificaciones, entre ellas CISP, en AWS, en Security Specialty Certified, and the Open Group Master IT Architect. Especialista en seguridad en la nube con más de 15 años de experiencia asesorando organizaciones en distintos tipos de materia de ciberseguridad, así como participando en diferentes eventos como orador y brindando clases de universidades, difundiendo conocimientos a la población a través de artículos en prensa, webinars, televisión. Es decir, estás muy cercano a los medios offline, online. Entonces esto para ti es relajado. Darío es un reconocido experto en Argentina, en todos lados, en Estados Unidos, en Colombia, en China, en todos lados es reconocido. Por eso estás aquí, en el gran evento me gusta compartir. Qué bueno, Darío. Gracias. Pues nada, los micrófonos se apagan, el de Edgar y el mío, para darte paso a ti y te tomes la palabra para tu charla y para tu conferencia. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí, vamos a compartir. Ahí está. Bien.
Hola, mi nombre es Darío Goldfarb y soy arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services. En esta oportunidad estaremos hablando sobre cómo podemos mejorar su resiliencia en seguridad con automatización dentro de AWS. En la agenda de hoy tenemos varios temas, entre ellos cuál es el valor que aporta la automatización en seguridad. Ahí vamos a ver cuáles son esos puntos de dolor con los cuales nos viene a ayudar la automatización en materia de seguridad. Vamos a hablar sobre la seguridad que ya está automáticamente embebida dentro de la nube de AWS. Vamos a hablar sobre nuestras piezas de construcción de esas automatizaciones que armaremos luego, los servicios de seguridad de AWS que estaremos utilizando en posteriores automatizaciones, y luego vamos a ver algunos ejemplos, cómo podemos aislar automáticamente instancias comprometidas, cómo podemos remediar automáticamente cambios de configuraciones de seguridad que no sean deseables. Vamos a ver también cómo podemos hacer control automático de cumplimiento con estándares y con buenas prácticas, y vamos a ver cómo podemos orquestar automáticamente la respuesta a incidentes. Finalmente veremos algunas conclusiones relacionadas a automatización de seguridad en la nube de AWS. Para comenzar me gustaría mencionar una frase que dijo nuestro CISO Stephen Schmidt en el último re:Invent, en la última conferencia de re:Invent. Los humanos cometen errores, tienen malos días, les roban las computadoras o hacen desastres por estar enojados. Las automatizaciones en seguridad no se equivocan, trabajan consistentemente 24/7 y no hay cómo sobornarlas. El recurso más escaso hoy en día para las organizaciones es justamente esos humanos calificados, y en particular mucho más en seguridad, donde lo que tenemos que proteger es mucho más amplio y diverso cada día, y por otro lado las amenazas continúan evolucionando. Es un desperdicio para las organizaciones poner recursos calificados a trabajar en hacer tareas rutinarias de chequeos manuales todos los días sin lograr abarcar la escala que es requerida. ¿Cuál es el valor que nos aporta la automatización en seguridad? ¿Cuáles son esos dolores que nos viene a resolver la automatización? Por un lado, frecuentemente cuando no hay automatización encontramos que tienen más alertas de las que pueden analizar, de las que pueden investigar, y terminan ignorando mucho en pos de lograr cumplir con sus niveles de servicio en los centros de operaciones de seguridad. Vamos a ver que con automatización esa batalla va a ser más pareja. Por otro lado, vamos a poder aplicar controles consistentemente y vamos a poder responder a incidentes de un modo consistente, de modo tal de que si el que sabe está justo de vacaciones, podamos darle respuesta a incidentes de la manera en la cual esa persona, ese especialista, ese líder técnico hubiera reaccionado, aun si esa persona no está disponible. También vamos a ver cómo la automatización en seguridad nos va a ayudar en la velocidad de resolución de incidentes, y tengan presente que cuando hablamos de seguridad, acelerar la velocidad de resolución implica minimizar el área de impacto. Y por último también nos ayuda a manejar los costos, dado que estos servicios incluyen una modalidad de pago por uso. Cuando hablamos de seguridad embebida dentro de la nube, para empezar tenemos que hablar sobre lo que es la infraestructura de AWS. Gracias a la gran escala de AWS podemos ofrecer servicios como un WAF o como herramientas para centralizar hallazgos en esa modalidad de pago por uso, de modo tal que las organizaciones no tengan que elegir qué poner en el presupuesto de este año, si una herramienta u otra, sino poder utilizar las herramientas que necesiten, y a medida que crece la organización va adaptándose el costo. Por otro lado, otra ventaja que tenemos gracias a la infraestructura amplia que tiene AWS es que podemos ofrecer servicios de seguridad gratuitos, tales como protección para mitigación de denial of services, para denegación de servicio, e incluso herramientas para la detección de errores humanos en las configuraciones, tales como el IAM Access Analyzer. Cuando hablamos de seguridad nos viene a la mente frecuentemente la confidencialidad de los datos, pero también es importante hablar de la disponibilidad y la durabilidad de estos mismos. Nuestra infraestructura hoy cuenta con 24 regiones geográficas distribuidas en el mundo, con 74 zonas de disponibilidad. Además, todo cliente se beneficia de las políticas de seguridad que tiene AWS implementada para sus data centers, con más de 2.600 controles de seguridad auditados anualmente. Cualquier cliente, ya sea un usuario con una cuenta gratuita, aprendiendo sobre la nube en sus ratos libres, se beneficia de la protección para sus datos que confirman estas regulaciones. Para hablar un lenguaje común a medida que estemos explicando las automatizaciones en seguridad, vamos a explicar un ejemplo sobre cómo podemos proteger una aplicación web de modo tal de que se entiendan cuáles son esos componentes que estaremos combinando y utilizando en esas automatizaciones.
Aquí tenemos una Virtual Private Cloud, una segmentación a nivel redes, donde tenemos una serie de public subnets de redes públicas que están disponibles hacia Internet a través de un Internet Gateway y que llegan hacia un Application Load Balancer. O sea, el Application Load Balancer es quien se ocupa de balancear la carga entre las distintas instancias. En este caso, esas instancias podrían ser virtual machines que estén en la nube sirviendo algún web server. Y por último tenemos unas redes privadas donde hay una base de datos, en este ejemplo una Aurora Multimaster, teniendo activo en esas dos zonas de disponibilidad. Agregamos los security groups, que son firewalls que manejan el estado, de modo tal de que permitimos el acceso hacia las instancias web únicamente cuando vienen desde el Application Load Balancer, y a su vez el Application Load Balancer solo permite acceso en una serie de puertos 443 hacia lo que es los usuarios finales. Y finalmente tenemos el Security Group, que lo que va a estar permitiendo es el acceso exclusivamente cuando vengan desde alguna instancia que tenga Security Group de las instancias web. Y aquí vemos el Autoscaling Group, que nos va a estar garantizando una cantidad mínima de instancias, haciéndonos crecer esa cantidad de instancias a medida que la demanda lo requiera. Adicionalmente, dentro del Application Load Balancer podemos configurarle mitigación de denegación de servicio. Tenemos dos servicios, uno incluido en todas las cuentas, es lo que se llama el Shield Standard, y un servicio adicional de protección avanzada. Por otro lado, tenemos también el Web Application Firewall, que lo podemos incorporar integrado al Application Load Balancer sin ningún tipo de trabajo adicional, y teniendo también reglas gestionadas por AWS, de modo tal de que tengamos automatización en cuanto a lo que es la gestión de las reglas de WAF. Simplemente elegimos una serie de paquetes de reglas, como por ejemplo las de reputación de IP, las que son de Core Rule Set, que vienen a ser las que proveen protección contra lo que son los ataques especificados en el OWASP Top 10, los de mayor criticidad. Adicionalmente, si esta aplicación web no soportara el cifrado, si no tuviera la posibilidad de trabajar en modo HTTPS, también es posible hacer SSL offloading, haciendo que el Application Load Balancer sea el que se ocupe de la encripción y la desencripción de los paquetes, y que los web servers de fondo estén trabajando en protocolo sin cifrar, puerto 80 HTTP. El WAF de AWS que mencionamos en el slide anterior incluye también reglas gestionadas por AWS, de modo tal de que ustedes puedan contar con una protección básica contra lo que son los ataques más severos, las vulnerabilidades más críticas, con la facilidad que implica simplemente habilitarla en un chequeo aquí. Como vemos, son varios paquetes de reglas que uno puede elegir habilitar según la necesidad. Bien. Cuando hablamos de los servicios de seguridad que ofrece la nube de AWS, son muy amplios. Sin embargo, por interés del tiempo que disponemos en esta charla, no vamos a estar hablando sobre cada uno de ellos. Vamos a focalizarnos en algunos controles detectivos y en cómo podemos efectuar la respuesta a incidentes automatizada. Veamos un ejemplo de automatización de remediación de incidentes detectados por Amazon GuardDuty. Primero, ¿qué es Amazon GuardDuty? Amazon GuardDuty es nuestra herramienta de detección de potenciales incidentes de seguridad que utiliza una serie de firmas, una serie de reglas que ya vienen embebidas dentro de la solución, Machine Learning para detectar anomalías y también fuentes de inteligencia, Threat Intelligence, de modo tal de poder conocer cuáles son las IPs que en este momento están participando de algún tipo de actividad ilícita o como puntos de entrada a un red de Tor, o IPs que tengan reputación negativa con respecto a lo que es minería de criptomonedas. Lo que va a hacer GuardDuty es detectarnos un potencial reconocimiento dentro de la cuenta de AWS, o el compromiso de una instancia, o el compromiso de una cuenta, de las credenciales de acceso hacia una cuenta de AWS. Nos va a estar priorizando esos hallazgos y nos los va a poder enviar hacia el AWS Security Hub, que lo veremos dentro de unos minutos, o hacia el SIEM corporativo. Como veremos en unos minutos, Amazon GuardDuty es muy sencillo de habilitar y lo que está utilizando como fuentes de datos es la metadata del tráfico en la red, los VPC Flow Logs, similares a los NetFlows pero dentro de lo que es la nube, el entorno de la nube dentro de la VPC, los pedidos a los DNS y todo el registro de auditoría de las operaciones que van ocurriendo con la cuenta dentro de AWS, que queda registrado dentro del servicio llamado CloudTrail. ¿Cuáles son las piezas que utilizaremos para nuestra primera automatización de respuesta a incidentes? Primero utilizaremos GuardDuty, que lo acabamos de explicar.
utilizaremos CloudWatch Events, que lo que va a hacer es detectar cuando ocurra un evento de WarDuty. En particular buscaremos un evento llamado Tor Client, la existencia de un cliente de Tor instalado dentro de una de las instancias. Y por último, el CloudWatch Events estará llamando a nuestro serverless compute, a AWS Lambda, que lo que es un runtime de ejecución donde ustedes solo introducen un código y AWS se ocupa de ejecutarlo. En este caso, el código que utilizaremos lo que va a hacer es cambiar los security groups conteniendo la amenaza. Bien, veamos el ejemplo. Aquí tenemos una instancia. Esa instancia tiene un security group llamado DMZGD. Vemos las inbound rules, las reglas de entrada. Vemos que tiene acceso al puerto 3389. Vamos hacia el servicio Amazon WarDuty y lo iniciamos. Como verán, el configurar Amazon WarDuty es tan sencillo como habilitarlo y AWS ya se ocupa de gestionar ese servicio. Aquí vemos un remote desktop donde lo que estamos haciendo es abrir un Tor client, un Tor browser. Lo que estamos haciendo es tratando de simular el comportamiento del malware, que para poder llegar hacia su centro de command and control utiliza redes de anonimización frecuentemente. Entonces, si no hubiera algún caso de uso válido por el cual una instancia esté conectándose a la red de Tor, entonces podemos inferir que ese comportamiento es el encontrar una instancia que está comunicándose a través de la red de Tor probablemente sea malicioso. Aquí vemos dentro de CloudWatch Events como cuando detecte un evento que provenga de WarDuty, que sea el Unauthorized Access EC2 Tor Client, entonces lo que debe hacer es ejecutar una función de lambda. Esa función de lambda lo que está haciendo básicamente es recibir un parámetro. Ese parámetro lo recibe del ambiente, lo vamos a ver abajo dentro de la ejecución, el Quarantine SG, el Security Group que vamos a estar configurándole. Y por otro lado lo que hace es cambiar el Security Group especificándole a esa instancia que tenga el Security Group que nos viene especificado más abajo, aquí, donde el Security Group va a ser el Security Group que va a utilizar la gente de Incident Response para poder comunicarse hacia esa instancia infectada, como para poder hacer un forense sobre esa instancia, para entender el tipo de malware que tenía y cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir en el SG. El grupo, pero el punto es el Security Group S, Forensics Groups, lo que va a estar haciendo es permitir únicamente el acceso vía RDP, pero solo desde una IP, desde el equipo de respuesta a incidentes, no abierto al mundo. Alrededor de 10-20 minutos tomará la ejecución. Se nos corta esta conexión que teníamos vía RDP porque nos cambiaron automáticamente los security groups. Vamos a Amazon WarDuty y vemos que evidentemente hay una detección de un Tor client. Cliqueamos en la instancia, es efectivamente la instancia con la cual estuvimos conectándonos. Nos indica que la instancia ahí especificada está comunicándose contra una IP que en este momento era marcada como una IP de entrada a la red de anonimización de Tor, de Onion Router. Entonces ahí vemos que esto es un high, ¿sí? No es normal tener una instancia que se está conectando desde la instancia hacia una red de anonimización. Nótese que este evento no es el mismo de un usuario que esté accediendo vía Tor, sino cuando hay un cliente de Tor instalado dentro de la instancia. Y vemos que el security group que tenía antes era el DMZ. Y ahora vamos a ver cuál es el security group que tiene actualmente. Es el Forensics Group, que solo permite acceso desde el grupo de Forense. Aquí vemos las inbound rules como solo permite acceso desde una IP. Analicemos los resultados obtenidos con la integración que realizamos. Aquí vemos cómo WarDuty detectó un finding de tipo Unauthorized Access EC2 Tor Client, o sea, detectó una presencia de un cliente de Tor dentro de una instancia de S2, o sea, estamos viendo una presencia de un cliente de anonimización que está saliendo a través de la red de Tor. Y aquí vemos cuál es la instancia que se conectó y cuál es la IP de entre las IPs que están marcadas como punto de entrada hacia la red de anonimización. Y unos minutos después
Gracias a esta automatización vemos cómo WarDuty cambió el Security Group, que originalmente era el DMZ-GD, por este nuevo Forensics Group, aislando a la amenaza y de modo tal de que el grupo de forense pueda entrar y revisar qué es lo que le pasó a esta instancia, porque es que estaba comunicándose a través de la red de anonimización. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Remediación automática de cambios no deseados en configuraciones de seguridad con AWS Config. ¿Qué es AWS Config y cómo funciona? AWS Config está haciendo un inventario continuo de los activos y las configuraciones en los distintos activos. Al detectar un cambio a partir de una nueva entrada dentro de lo que se llama CloudTrail, que es nuestro registro de auditoría de todas las APIs que se ejecutan dentro de AWS, todas las llamadas a pedidos de cambio dentro de AWS, puede hacer monitoreos periódicos o puede hacer monitoreos en el momento en el cual ocurren a través de estar pendiente de los cambios que se ven reflejados dentro de CloudTrail. Bien, ¿qué es lo que nos va a permitir Config? Nos va a permitir configurar una serie de reglas donde esas reglas, si detectamos una non-compliance, vamos a poder ejecutar una acción de remediación que va a corregir esa configuración, y eso es lo que vamos a estar viendo en el ejemplo de hoy. Adicionalmente también podría estar enviando simplemente una alerta o podría tomar un snapshot de la configuración como para poder volver hacia atrás en el tiempo a una configuración que estaba correcta. AWS Config ya viene prearmado con unas 120 reglas adicionales administradas por AWS, como por ejemplo la identificación de puertos que no quisiéramos que estén abiertos al mundo dentro de nuestra cuenta, o que el puerto de SSH, en particular el puerto 22, no esté abierto hacia el mundo, o que estén utilizando una serie de imágenes en particular, que root tenga habilitado el multifactor authentication, que los buckets de S3, lo que es el almacenamiento de objetos, no tengan el permiso de lectura abierto. Y lo que vamos a hacer en el ejemplo que estaremos por ver es revisar que no haya ningún bucket de S3, ningún almacenamiento de objetos que esté sin cifrar, que tengan todos configurado por default el cifrado con AES-256. Si hubiera algún almacenamiento de objetos que no esté utilizando la encripción, vamos a habilitarla automáticamente. Y por otro lado, si algún administrador por error quitara esa encripción, lo que va a hacer la AWS Config es revertir esa configuración y llevarla hacia que encripte por default en AES-256. Veamos el ejemplo. Lo primero que hacemos es generar un role. Si aquí vemos role para habilitar el S3 Backend Encryption, ese role lo que hace es darle permisos hacia el SCM, que es el Systems Manager, la herramienta que va a estar ejecutando la automatización, para hacer un cambio en la configuración de S3, indicándole cuál es el tipo de encripción que va a poder tener como default. Y aquí vemos como SCM es el servicio que estaba autorizándolo, porque es lo que utiliza AWS Config como respuestas. Aquí vemos algunos non-compliances que detecta AWS Config, y en particular el que vamos a entrar es este que dice S3 Bucket Server-Side Encryption Enabled, y vamos a ver que tiene una acción de remediación configurada. Bien, aquí vemos que lo que hace esta regla es verificar si hay un bucket de S3 que tiene una encripción deshabilitada. Eso lo que va a hacer es monitorear los cambios de configuración, o sea, en el momento en el cual haya un cambio, a los pocos minutos ya va a estar ejecutando la acción de remediación, que es basada en Systems Manager Automation, y la acción de remediación va a ser AWS Enable S3 Bucket Encryption, una que viene por default. Todas las que empiezan con AWS son herramientas de automatización que ya vienen por default precargadas, y vamos a decirle que autoremedie en yes, y vamos a configurarle una serie de parámetros. El bucket name, cuál es el bucket que tiene que arreglar, el role, que es ese role que acabamos de ver, que es el que le da permisos al SCM, al System Manager para ejecutar, y abajo como último parámetro el algoritmo que queremos que utilice, que esté configurado, el AES-256 como encripción, como Server Side Encryption. Bien, salimos de aquí, vamos hacia S3, abrimos un bucket, vamos hacia las propiedades del bucket,
vamos a verificar ahí mismo que el AWS KMS está encriptado, está habilitado, y se lo vamos a quitar. Estoy logueado con una cuenta que permisos administrativos y le quito este valor de default encryption. ¿Sí? Este valor lo que hacía era que si algún objeto lo suben en el bucket express, automáticamente lo encripta con server-side encryption. Aquí volvemos a hacer la regla. Editamos la regla, vamos a los detalles. Aquí refrescamos unos 3 minutos. Y ahí aparece el non-compliance. Ese bucket en particular nos detectó que efectivamente no está acorde a la política y ejecutó una acción de remediación. Vamos a SS3. Volvemos a abrir el bucket. Y encontramos entre las propiedades que el default encryption volvió a ser habilitado como ECO56. Entonces, aun si un administrador configuró quitar la encripción de los buckets S3, esta automatización lo que hace es ocuparse de que esto no ocurra, de que la configuración quede consistente con todos los buckets con encripción en AES-56 acorde a la política corporativa. Entonces, como vimos, los resultados son que partiendo de un bucket que está encriptado, o de hecho si ningún bucket estuviera encriptado pasaría lo mismo, o sea, la AWS config estaría tomando una barrida por todos los buckets y encriptándolos uno a uno, agregándole esta configuración de default encryption. Si un administrador lo quita, o un administrador o cualquiera que tenga configurado el permiso para poder modificar esa configuración de las propiedades del bucket y le pone no, entonces AWS config lo que va a hacer es detectarlo y automáticamente volver a habilitar ese default encryption. Veamos otro ejemplo. Automatización del cumplimiento con buenas prácticas utilizando AWS Security Hub. Primero, ¿qué es el AWS Security Hub? Es un punto central donde lo que vamos a hacer es hacer comprobaciones automáticas de todo lo que son estándares de seguridad, tales como el CIS Foundations, tales como un set de buenas prácticas recomendadas por AWS y las recomendadas por PCI 3.2.1. Vamos a estar recibiendo hallazgos de seguridad priorizados desde múltiples fuentes, tanto de servicios de AWS como Amazon WarDuty, que lo estuvimos viendo, como Amazon Inspector, un servicio que se ocupa de detectar vulnerabilidades en instancias, y como de Amazon Basic, que es un servicio de descubrimiento y clasificación de datos que analiza los patrones de accesos también, utilizando Machine Learning de modo tal de avisarnos cuando hay algún bucket que esté siendo accedido con información sensible. Y también podremos recibir desde soluciones integradas de socios, Technology Partners de APN. Vamos a poder recibir también hallazgos de modo tal de que podamos tomar medidas tales como visualizar, enviar notificaciones o tomar acciones de remediación de modo automático o semiautomático, como lo veremos. Bien, ¿cuáles son los chequeos automáticos de alineamiento de buenas prácticas que podemos hacer con el AWS Security Hub? Viene prearmado con 3 paquetes de reglas de Security Standards, el CIS AWS Foundations Benchmark. Ahí vemos 11 chequeos que pasaron y 32 que fallaron. Aquí vemos también el otro paquete de reglas de PCI DSS 3.2.1 con 19 que pasaron y 13 controles que no pasaron. Y finalmente vemos abajo un set de reglas provisto por AWS de Foundational Security Best Practices, donde 20 controles pasaron y 10 no pasaron. Vamos a ver también cuáles son los recursos que fallaron más chequeos de seguridad. Y vamos a ver también cuáles son los insights. Vamos a poder ver gráficos viendo cuáles son los buckets que tienen más hallazgos de severidad importante, cuál es el volumen de hallazgos que estamos teniendo por severidad a lo largo del tiempo. Vamos a ver distintos tipos de dashboards. Por otro lado, vamos a ver también, aquí tenemos un detalle sobre lo que es el estándar de PCI DSS 3.2.1. Nos va a marcar para cada uno de los puntos de control si cumplimos o si no cumplimos, y el grado de severidad que tiene, y cuántos recursos pasaron o cuántos recursos fallaron.
Vamos a ver también para cada uno de los puntos relacionado con cuál requerimiento está asociado. Y vamos a ver también instrucciones sobre cómo se remedia este issue encontrado. Por otro lado, como es nuestro tema la remediación automática o semiautomática en este caso, tenemos las dos opciones. Lo que vamos a hacer es seleccionar un finding como este que nos está indicando el IAM Access Analyzer, este servicio que les mencioné con anterioridad, que es ofrecido gratuitamente, que lo que hace es la detección de potenciales errores humanos, tales como la configuración de un bucket para el acceso público. Aquí lo que nos está diciendo es que el bucket, test bucket, etcétera, permite acceso público. Entonces tenemos preconfigurado una acción close S3 bucket que lo que va a hacer es cerrarnos ese bucket agregándole el deny public access, de modo tal de que quede este bucket cerrado nuevamente. Y por otro lado también tenemos la posibilidad de hacerlo completamente automatizado. Si nosotros sabemos que no tenemos ningún recurso que requiera acceso público, entonces podemos dejar configurado que automáticamente al detectar algún finding como este sea cerrado automáticamente a través de CloudWatch Events, una regla como la que vimos en el ejemplo anterior. Ahora, este no es el único punto de entrada, no es el IAM Access Analyzer el único servicio que reporta findings hacia el Security Hub, sino que WarDuty también lo hace, Inspector, Macie también. Y por otro lado hay múltiples soluciones de nuestros partners, desde anti-malware, DDR, todo lo que es Next Generation Firewalls, IDS, Intrusion Prevention Systems. Sí, tenemos varios partners que se ocupan de lo que es escaneo de vulnerabilidades y Application Security Testing. Y algo interesante es que gracias a la escala de AWS estableció un formato completo que se llama el AWS Security Finding Format, de modo tal de que todos los vendors nos envían los datos de un modo consistente. No es que uno lo manda con syslog y otro lo manda con WMI, como es el caso en un CIEM, sino que aquí solo llegan al AWS Security Hub los findings, cosas sobre las cuales hay que tomar alguna acción de remediación, o por lo menos es algo que debe llamarle la atención a la lista de seguridad. No son simplemente eventos que uno podría ignorarlos y que recién a partir de múltiples eventos poner una regla que te genere un finding, sino a AWS Security Hub ya llegan los findings en un modo estandarizado. Y a partir de esto podemos ejecutar CloudWatch Events, y desde CloudWatch Events podemos llamar a Lambda, nuestro serverless code. Vamos a ejecutar un workflow dentro de Step Functions, que ese workflow podría tener una serie de pasos que involucren a un humano para que dé una respuesta de sí o no y si proceder o no proceder. Podríamos a través de Systems Manager ejecutar un comando en múltiples instancias, como por ejemplo desactivar un servicio o ejecutar una automatización, que también es un proceso, es un documento como lo que estuvimos viendo para automáticamente configurarle en el bucket de S3 la encripción en un SCM Automation. O sea, básicamente desde una automatización podemos hacer múltiples cambios en la infraestructura de AWS. Podemos también enviar una notificación a través de Simple Notification Service. Y podemos utilizar soluciones de nuestra red de partners en la APN, donde hay varios CIEM que están integrados, como Splunk, como QRadar, donde reciben los findings desde la AWS Security Hub. Hay herramientas de Incident Response que reciben también los findings de AWS Security Hub como para coordinar una respuesta a incidentes cuando hubiera infraestructura que esté on-premises también, que deba ser gestionada desde la plataforma de respuesta a incidentes. Y también hay varias herramientas de mensajería instantánea, tales como Slack, donde podemos integrarnos y enviar una notificación en el momento, como para que un grupo de trabajo tome acciones. Están disponibles los AWS Security Blogs con información sobre cómo poder configurar distintas acciones de remediación, entre ellas en particular esta que les voy a mencionar, que tienen ahí el link ahí abajo, donde lo que hace es agregarle algunas tareas como para remover el acceso público de SSH o RDP a los security groups, o sea, solamente permitirlos cuando están asignados hacia una IP en particular. También tiene acciones para hacer el borrado de las claves de las access keys que sean antiguas, mayores a 90 días, acorde a las buenas prácticas de SIS. Generar tickets en Jira, a configurar chequeos de integridad relacionados a todo lo que es el control de acceso de la auditoría, el establecimiento de políticas de contraseña fuerte, habilitar la rotación de claves de encripción y muchas otras tareas adicionales que están recomendadas por SIS dentro de su estándar de seguridad para AWS Foundation. En este blog encontrarán también un CloudFormation template, es decir, un documento que lo pueden incorporar a través del servicio AWS CloudFormation, servicio que permite desplegar infraestructura como código.
y automáticamente todas estas acciones de remediación se le estarán generando dentro de su consola de Security Hub. O sea, está listo para utilizar. Veamos un plan de respuesta a incidentes orquestado dentro de AWS. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 4 instancias. Esas 4 instancias se encuentran dentro de un autoscaling group. Como mencionamos antes, ese autoscaling group va a tener una regla que va a decir que aquí deben haber 4 instancias y si se muere una instancia la va a reponer. Aquí vemos un usuario malicioso que logra comprometer a una de estas instancias, tal vez a través de alguna vulnerabilidad del sistema operativo, tal vez a través de una vulnerabilidad en la aplicación, pero logró instalar un malware dentro de esta instancia. Ese malware se está comunicando con una serie de hosts maliciosos. Entonces GuardDuty detectó un finding, que ese finding es: hay un malware que está haciendo crypto mining, está haciendo minería de criptomonedas dentro de la instancia, con lo cual disparó un evento de CloudWatch Events, y ese evento de CloudWatch Events puede llamar alternativamente a un workflow de Step Functions o directamente a un Lambda. También se puede programar directamente en código esta serie de pasos. Y el paso número 1 recomendado sería tomar un snapshot de la instancia, como para que el equipo de forense pueda hacer su análisis sobre el malware que encontraron aquí. Por otro lado, le podemos agregar una etiqueta. Los recursos dentro de AWS soportan tags. Esos tags nos permiten configurarle reglas de IAM distintas, reglas de Identity and Access, de modo tal de que una vez que le ponemos una etiqueta de Incident Forensics, que esta máquina está infectada, entonces al tener esa etiqueta automáticamente pierden acceso todos menos el grupo de Incident Forensics, y adicionalmente a esto podemos aplicarle un Security Group particular que lo que va a estar haciendo es aislar a esa instancia del resto y le va a estar quitando también del autoscaling group. De este modo cortamos esa comunicación contra los hosts maliciosos y finalmente esta instancia es removida del autoscaling group. El autoscaling group automáticamente al identificar que tiene 3 instancias y no 4, va a reponer la instancia que le falta, generando una nueva a partir de una imagen template. Y el tráfico nuevamente es configurado en el load balancer, se agrega automáticamente la instancia adicional, con lo cual el usuario final no nota que hubo una instancia que se fue y volvió a ser recompuesta. Adicionalmente podemos agregar a través de un virtual desktop como Amazon Workspaces, podemos generar un virtual desktop que ya venga con una imagen donde estén instaladas las tools de Incident Forensics como Wireshark o lo que sea que usen, y a partir de esto podemos hacer un análisis sobre esta instancia comprometida directamente desde el virtual desktop. Entonces este sería una máquina que ya viene hardenizada, ya viene segurizada, y por otro lado, el día que termina el análisis, esta instancia se puede eliminar de modo tal de asegurarnos de que no haya algún contagio sobre la máquina del forense y que luego se dispara una nueva a partir de una imagen. Y adicionalmente podemos enviar una notificación, ya sea enviar un mail o enviar un SIEM. Pero la diferencia estaría en que la notificación no es para alertar de que hubo un issue, sino es para alertar de que hubo un problema, que se resolvió el problema y que ya está disponible todos los recursos como para que el equipo de Incident Forensics pueda hacer su trabajo de investigación, su análisis de causa raíz. Como vemos, esto es algo que nos ayuda en el tiempo, dado que la ejecución de todos estos pasos que mencionamos literalmente toman minutos, desde la detección del crypto mining hasta que se envía esa notificación y se dispararon todas esas tareas, podrían pasar entre 5 y 10 minutos. Con lo cual tenemos varias conclusiones para tomar. Por un lado, cuando hablamos de Security Automations, nos ayudan a contener o a remediar incidentes de seguridad, a corregir configuraciones erróneas de seguridad, a resolver issues de un modo consistente, de modo tal de que la intervención humana no sea necesaria, de una manera escalable. Y frecuentemente el personal de seguridad lo único que hace es recibir notificaciones de modo tal de que sepan qué situación estuvo ocurriendo, que la situación fue manejada automáticamente y que ellos puedan evaluar qué estrategia es recomendable como para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, entrenando a los desarrolladores en prácticas de desarrollo seguro, por ejemplo, entrenando a la gente de infraestructura sobre cómo es la gestión de parches como para asegurarse de que no vuelvan a entrar por el mismo vector de ataque. Y por otro lado también tenemos que contemplar que el equipo de seguridad
el equipo que habitualmente respondía a incidentes y cuyo rol principal era atender apagando los incendios, tiene que mutar de una manera hacia un equipo de seguridad que se ocupa de generar nuevas automatizaciones, de analizar como parte de cualquier plan de respuesta a incidentes si este es un incidente que puede volver a ocurrir, y por ende es conveniente generar una automatización como para protegernos hacia futuro de este tipo de incidentes. Pasa de ser un bombero de apagar incendios a ser un equipo que está principalmente dedicado a construir esas integraciones, esas automatizaciones para que se resuelvan los incidentes de modo automático, y también tienen una guardia como para algún incidente que no haya sido contemplado como para la resolución automática. Otra diferencia significativa en la nube de AWS con respecto a lo que es on-prem es que contamos con muchos controles detectivos y contamos con todo el registro de auditoría de cada una de las acciones que fueron realizadas a través de CloudTrail, y contamos con un inventario completo de toda la infraestructura a través de AWS Config, con lo cual tenemos toda la información necesaria como para poder tomar decisiones de respuesta a incidentes prácticamente sin intervención humana en la gran mayoría de los casos. En casos donde la acción a tomar para mitigar el incidente pueda tener un tipo de disrupción en el servicio, como por ejemplo cuando aislamos a una instancia o cuando la terminamos, entonces es recomendable siempre testear esos controles detectivos como para asegurarnos que solo son disparados cuando tenemos la intención de que sean disparados, o sea que no tenga ningún tipo de falso positivo el caso que estamos armando. Y por otro lado también tenemos que asegurarnos de que la acción que vamos a estar utilizando de contención, ya sea terminar la instancia infectada con malware o aislarla, no va a generarnos una disrupción en el servicio a través de configurar herramientas como Autoscaling Groups, donde podemos decirle si no hay esta cantidad de instancias, regenerala, de modo tal de que el usuario final no se vea impactado por nuestra acción. Otro punto importante también a destacar cuando hablamos de automatización en seguridad es que a medida que vamos más cerca de los que son los servicios serverless y los que son los servicios gestionados, entonces más de lo que es la responsabilidad de seguridad pasa del lado de AWS, y AWS, gracias a su alto grado de automatización, no se olvida de parchar un sistema de base de datos y no genera ese tipo de problemas producto de errores humanos que vemos frecuentemente. Bien, veamos cuáles son los siguientes pasos recomendados para que esta charla no quede exclusivamente en una charla interesante, sino que efectivamente pueda ayudarlos. Por un lado, la primera recomendación es entrenarse. Hay muchísimos materiales de capacitación para AWS Security. En particular, hay una AWS Ramp Up Guide que lo que hace básicamente es listar todos los recursos de entrenamiento que tenemos, tanto de clases como de white papers, como de páginas a leer, video de entrenamientos. También están disponibles todos los videos de Reinvent y de Reinforce, nuestras dos conferencias. Nuestra Reinvent es nuestra conferencia general de todo AWS y Reinforce es una conferencia específica de AWS Security, con lo cual hay muchísimo material de entrenamiento en los videos de esas conferencias. El segundo paso es practicar. La mejor forma de aprender es utilizando estas herramientas y armando sus propias integraciones, implementando los laboratorios. Hay una serie de laboratorios que están disponibles en AWS Sec Workshops. La tercera recomendación es que construyan sus propias automatizaciones para sus casos de uso. Si necesitan ayuda, pueden contactarme por LinkedIn o por Twitter o a través de mi correo, que también está disponible al final o al principio de esta presentación. Y a través de construir sus propias automatizaciones en seguridad, seguramente van a ganar un mejor entendimiento sobre cómo funciona la tecnología y cómo se pueden aprovechar los distintos controles detectivos que tenemos para disparar acciones de remediación automática. Y para concluir, los dejo con una frase que dijo nuestro CISO Stephen Schmidt, nuestro Chief Information Security Officer, durante el último reInvent. El 96.4% de los incidentes de nuestra infraestructura, los incidentes de seguridad de nuestra infraestructura, se resuelven automáticamente sin intervención humana.
Es decir, la infraestructura de AWS es gigante y por ende si no tuviéramos este grado de automatización sería imposible tener un SOC con miles y miles de personas para poder analizar el volumen de información que maneja AWS, y es por eso que tiene tal grado de automatización de modo tal de que el 96.4% de los incidentes se resuelven sin intervención humana. Es un buen momento como para que hagan preguntas, anímense, estamos disponibles para responder las preguntas que tengan y les agradezco mucho por participar de esta charla. Chao, hasta luego. Perfecto, Darío, excelente. Aquí tenemos comenzó suavecito con las preguntas, pero ya tomaron vuelo. Una, Bien. que es grandísima. ¿Qué tipo de incidentes de seguridad son mitigados por el proveedor del servicio? ¿Y qué tareas e incidentes permanecen bajo nuestra responsabilidad? ¿Y cómo se garantiza la seguridad del servicio cloud en lo que concierne a disputas administrativas y aspectos legales? ¡Wow! Un poco de preguntas, ¿entendiste todas? Sí, seguro. Bien, hay varios puntos ahí a mencionar. Por un lado, en lo que es, cuando hablamos de la seguridad, ¿qué se ocupa de AWS y qué se ocupa del cliente? El AWS se ocupa de la seguridad de la nube. Si buscan, si googlean fácilmente el Shared Responsibility Model, el modelo de responsabilidad compartida, van a ver que hay distintos tipos de modelos para lo que es infraestructura como servicio. Es un modelo donde AWS se ocupa de la seguridad física, del data center, de la seguridad del hipervisor, de la seguridad de las redes, de los dispositivos que están utilizando como parte de la infraestructura, o sea, la seguridad de la nube. Y el usuario final se responsabiliza por la seguridad de sus cargas dentro de la nube. ¿Qué significa? Si yo despliego una nueva instancia, que es como una virtual machine o un servidor dedicado, levanto una nueva instancia, tiene un sistema operativo, ese sistema operativo a lo largo del tiempo va a ir requiriendo algunos parches. Ahí el cliente es responsable por parchar esa instancia. Ahora, si el cliente elige un servicio gestionado, como por ejemplo RDS, que es un servicio de base de datos gestionadas, entonces ahí es distinto, ahí en el modelo de responsabilidad compartida, el cliente no ve el sistema operativo en ese servicio, no ve el shell al acceso al sistema operativo, sino que AWS se ocupa de instalarlo, de parcharlo, de utilizar anti-malware, porque así como todas esas regulaciones que AWS cumple como PCI, tienen requerimientos. AWS cumple contra todos esos requerimientos para todos los servicios. Hay un listado donde explican cuáles son cada uno de los servicios en alcance, pero el punto es, PCI requiere un anti-malware. El anti-malware, cuando vamos a un servicio gestionado de base de datos como RDS, que les puede levantar un SQL Server, un Oracle, un MySQL, un Postgres o un MariaDB, ese tipo de servicios ya están cumpliendo con ese trabajo del lado de AWS. Y cuando vamos a servicios abstractos, como por ejemplo el almacenamiento de objetos en S3, o por ejemplo el código serverless de Lambda, o por ejemplo un servicio tipo DynamoDB, donde es un servicio de base de datos no estructuradas, donde el cliente no tiene que preocuparse en lo más mínimo por la capacidad, o sea, no ve la instancia tampoco, sino que simplemente pues, ejecuta el código dentro de un Lambda y es transparente para el cliente todo lo que es la protección de ese ambiente. Mientras más vamos para lo que es serverless, mientras más vamos para lo que es, digamos, nos vamos despegando de infraestructura como código y vamos hacia lo que es servicios gestionados o servicios serverless, más dejamos del lado de la responsabilidad del lado de AWS. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a proteger más porque AWS no se olvida de parchar, AWS no se olvida de hacer las tareas de mantenimiento requeridas para hacer hardening de los sistemas operativos, ese tipo de cosas. Pero es importante que los clientes entiendan, y ese es el problema que tenemos, que sí, AWS se hace cargo de los sistemas y la seguridad del parcheo y todo eso, pero el tema de la información misma ya no es responsabilidad de AWS, ya depende todo 100% del cliente. O sea, el AWS lo que va a ofrecer son elementos como para facilitarle la tarea del cliente de esa información que pone, así, o sea, AWS ofrece las herramientas como para disponibilizar esa información al público. Por ejemplo, si uno tiene un sitio web público, está bien que sea compartido hacia afuera. Pero por otro lado, si uno tiene un bucket con información sensible, el cliente tiene la libertad de abrirlo público o no abrirlo público. Lo que hace AWS para evitar ese tipo de problemas es que, por ejemplo,
Claro, o sea, le da la libertad total al usuario. Darío, no, frente a este tema. Hacen un Claro, acompañamiento. no, lo que tiene es que AWS, por default, todas las configuraciones están seguras. O sea, uno crea un usuario y ese usuario no tiene permiso de hacer absolutamente nada hasta que uno no le otorga ese privilegio. Lo mismo cuando hablamos de un bucket con información sensible, el bucket cuando se crea tiene una funcionalidad que dice Block Public Access, o sea, está bloqueado el acceso público. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno quiere habilitarlo para que sea público, uno tiene que cliquear un botón que dice sacar este bloqueo y ahí le aparece un cartel grande, seguro que estás claro lo que estás haciendo. Y de hecho, ni siquiera es que dice OK o cancelar, uno tiene que escribir la palabra confirmo para poder avanzar al siguiente paso. Como O para sea, que no tenga pueden decir claro. que fue sin culpa. Claro, o sea, realmente están hechas las cosas como para que sea fácil para el cliente entender cuándo está exponiendo información y cuándo no. Y de hecho hay un servicio que hemos liberado en diciembre del año pasado, que se llama el IAM Access Analyzer, es una funcionalidad dentro de lo que es nuestro control de accesos y identidades, que lo que hace es revisar como un perímetro de las cuentas, y cuando uno podría tener un esquema multicuentas con múltiples cuentas formando parte de una organización. Y este servicio lo que hace es indicarles si tienen algún bucket o si tienen algún otro recurso que esté siendo expuesto hacia afuera. Como para que ustedes tengan una visión, como si fuera en las citadelas de antes, donde había todo un lago alrededor del castillo, para entender, bueno, qué es lo que sale por afuera del lago. ¿Sí? Como para entender qué recursos tenemos dentro de AWS expuestos hacia afuera y cuáles son las políticas dentro de AWS que otorgan ese permiso. Por otro lado, mencionaste el tema de la privacidad y los datos. Hay varios puntos con respecto a lo que es la seguridad de los datos. AWS, por un lado, tiene más de 200 certificaciones con 2.400 controles que se revisan anualmente para cumplir con todas esas regulaciones, entre ellas ISO 27018 relacionado a privacy. ¿Sí? Hay ISO 27017 relacionado a seguridad en la nube en particular, ISO 27001 de controles de seguridad, PCI para la gran mayoría de los servicios, todos los servicios son compliant con GDPR, o sea, obviamente lo que uno construye encima de esos servicios tiene que ser también compliant con las distintas regulaciones, o sea, uno puede ir agregando, o sea, uno solamente tiene que hacer un compliance del gap, de la diferencia entre lo que AWS provee y lo que sea que yo construí dentro de AWS. El dato siempre es un dato del cliente. AWS no entrega los datos libremente cuando viene un gobierno y lo pide, sino que AWS aboga por el cliente en la privacidad. De hecho, hay un sitio público donde mostramos todos los pedidos de gobiernos que hemos rechazado porque no era obligatorio legalmente responderlo de esa manera o no era válido. Abogamos por la privacidad del cliente. Por otro lado, cuando un cliente ofrecemos distintos tipos de mecanismos de encripción, tanto de AWS como la posibilidad de utilizar mecanismos de terceros. Tenemos también, en el caso del cual utilizaran KMS, que es nuestro servicio de Key Management Services, para encriptar los datos con esas claves están guardadas dentro de hardware appliances, que esos hardware appliances son tamper-proof, o sea, si alguien trata de abrir el equipo para llevarse la clave, se rompe la clave y se pierde. Y por otro lado, también tienen la particularidad de ser unos equipos fabricados a pedido por AWS que no tienen una API para extraer las claves de encripción. Eso implica que si AWS quiere extraer una clave de encripción, los admins de AWS no pueden extraer esas claves de encripción. Exacto. ¿Qué significa? Cualquier dato que uno encripte con KMS, o sea, con una clave de AWS o con una clave provista por el cliente, que también es posible, en cualquiera de esos casos, aun si un gobierno nos pide un dato, el dato que nosotros entregamos es un dato cifrado y no hay manera física de desencriptarlo por AWS por lo menos. Sí, o sea, la privacidad piensen que hoy en día seguridad es un gran vector. O sea, hoy en día la seguridad es algo que nos ayuda a convencer a la gente de por qué ir a la nube, cuando al principio, estoy hablando 8 años atrás o 9 años atrás, era el principal detractor. La gente tenía miedo de ir a la nube y hoy en día es al revés. Lo que tengo en la nube limpia, ya sé que lo que está arriba está bien jardinizado y ya tiene controles de seguridad automáticos. Me preocupa más el on-prem que quedó atrás. Ese es el día a día que vemos hoy en día. Darío, yo tengo una inquietud y además que cerraste con una frase que uno dice, wow, o sea, como que ya los humanos no nos necesitan, más o menos, pero detrás de una sistematización hay un humano para llegar a ese 96.4% sin intervención humana. Mi pregunta es, ¿se están acercando al 100%? No, bueno, la gran idea siempre es que el humano esté aplicado hacia las cosas que realmente requieren un humano.
sea, los humanos nos equivocamos, los humanos a veces tenemos un mal día, tenemos varios problemas, algunos bugs tenemos los humanos, entonces está bueno que todo lo que podamos dejar armado, consistente, con automatizaciones, lo podamos armar. Naturalmente nunca va a llegar al 100%, siempre hay una cantidad de incidentes que nunca ocurrieron, que son particulares, donde hay que responderlos de una forma especial, y hay muchos casos donde hace falta un criterio humano, hace falta que alguien realmente tome la decisión. Ok, acá tengo un pro y una contra, si bloqueo o si no bloqueo, ¿qué decisión tomo? Y para eso Claro. hay herramientas como Step Functions que tiene AWS como un workflow donde le pregunto a un humano, ese humano responde sí o no y en base a eso prosigo o no prosigo con la acción de remediación. Okay. Tengo una última pregunta porque ya tenemos a Laura Jiménez aquí. Gracias, Laura, de Dartex está con nosotros. ¿Qué aplicativo usan para automatizar la seguridad en AWS? ¿Es desarrollo propio o usan alguna marca en particular? Claro, hay muchas herramientas de seguridad en AWS propias, entre ellas el AWS Security Hub, que es una importante, digamos, que estuvimos mostrando durante la charla de hoy, donde tenemos controles para todo lo que es SIS Foundations, para todo lo que es PCI 3.2.1 y Best Practices de AWS, que se ocupan de los trabajos de automatización. Hay muchas automatizaciones que se pueden construir dentro de AWS combinando servicios, config con Lambda, WarDuty con Lambda. Sí, hay varias opciones de esas. Y también hay muchísimas soluciones de nuestra comunidad de partners que se ocupan como Cloud Conformity, de Trend. Hay varios equipos, hay varios sistemas que están pensados para agregar servicios de seguridad complementarios. En general tienen que ver más cuando un cliente ya tuvo la opción de ir hacia multicloud y estaba preocupado no por lo que está en AWS, sino por lo que está en otros lados. Y ahí es donde las soluciones de partners son realmente útiles. Cuando hablamos de Checkpoint, de Dom9, por ejemplo, es una empresa que adquirió Checkpoint, también es una solución que nos ayuda a brindar capas de seguridad adicionales, que en algunos casos hace sentido y en otros no. Siempre tiene que, cualquier medida de seguridad que incorporamos tiene que ser justificada en costos según la carga que tengamos. Algo interesante es que en el caso de AWS tenemos esquemas multicuentas, donde uno puede decir a cierta cuenta, que es la que tiene los datos sensibles, lo que requiere PCI Compliance, etcétera, le voy a aplicar estos controles y no a todo. Y el resto tiene, digamos, una medida de seguridad acorde a lo que requiere. Por ejemplo, una cuenta de Developer Sandbox donde le damos al desarrollador la libertad de que juegue y que pruebe sin tener acceso a los datos sensibles. Entonces ahí tal vez no tiene sentido poner un control de acceso a algo que está creando y borrando el developer libremente, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que llegamos, Darío. Muchas gracias, Maritza. Pues Darío, Bueno, muchísimas muchas gracias gracias y ya acercándote allá como a la tarde-noche, pues que descanses y me alegra No, que no puedas nos va a tener un ratico con acompañar tus hijos, a la que puedas fiestita disfrutar virtual, no nos allá va a la fiesta acompañar. con tus hijos y tu familia. Pero Gracias, acuérdate que tenemos fiesta virtual y no sé si nos va a acompañar o no. intentaremos. Claro, pero es que los niños los puede poner a bailar desde la casa, Claro, buen ¿verdad? ejercicio, buen ejercicio. Obvio, hay que bailar con la familia, con los niños. Además, a los 6 años uno ya baila. Claro. Eso sí. Los colombianos sí. Darío, feliz tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gracias a Darío. ustedes. Abrazos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues buenísimo Bye. lo que nos comentó.